Buenas tardes, doctor Rubén Fidencio. Mi nombre es Marcela Ordaz. Yo estudio en la carrera de criminología. Mi matrícula es 1888110. Y el tema que voy a hablar de ahorita en adelante va a ser sobre el aparato digestivo y su funcionamiento. Y procederé hablando sobre el sistema respiratorio y el sistema circulatorio. Comenzando con el aparato digestivo y su funcionamiento. En este desarrollo vamos a ver algunas preguntas que son muy comunes, como el qué es el aparato digestivo, el por qué es importante la digestión, cómo funciona el aparato digestivo, cómo se transportan los alimentos a través del tracto gastrointestinal, cómo funciona el aparato digestivo para descomponer químicamente los alimentos en pequeñas partes del cuerpo para que estos puedan ser absorbidas. ¿Qué le sucede a los alimentos cuando los digerimos? ¿Cómo controla el cuerpo el proceso digestivo? Y muchos más. Bueno, comenzando con la primera pregunta, que es la más básica y la más frecuente, ¿qué es el aparato digestivo? Bueno, el aparato digestivo está formado por el tracto gastrointestinal, también llamado tracto digestivo, que contiene el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. El tracto gastrointestinal es una serie de órganos huecos unidos a un tubo largo y retorcido que va desde la boca hasta el ano. Los órganos huecos que componen el tracto gastrointestinal son la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano. El hígado, el páncreas y la vesícula biliar son los órganos sólidos del aparato digestivo. El intestino delgado tiene tres partes. La primera parte se llama duodeno, el segundo yeyuno, está en medio, y el ilion está al final. El intestino grueso incluye el apéndice, el ciego, el colon y el recto. El apéndice es una bolsita muy chiquita con forma de dedo, unida al ciego. El ciego es la primera parte del intestino grueso. Después de el colon es lo que está, lo que le sigue, y el recto está al final del intestino grueso. Bueno, explicando mejor esto del intestino delgado y que contiene tres partes, que está formado por tres partes, que la primera vendría siendo el duodeno, vendría siendo esta parte de aquí de arriba, el yeyuno, que vendría siendo la de en medio, que es la que le sigue, y por último estaría el ilion, que es esto que está aquí al final. Entonces vendría siendo el duodeno, esto de amarillo, el yeyuno, lo de morado, y el ilion, lo de rosa. Bueno, ya he explicado esto. Continuando, las bacterias en el tracto gastrointestinal, también llamadas la flora intestinal o microbiota, ayudan con la digestión. Partes de los sistemas nerviosos y circulatorios también ayudan. Trabajando juntos todos estos, los nervios, las hormonas, las bacterias, la sangre y los órganos del aparato digestivo digieren los alimentos y líquidos que una persona come o bebe durante cada día. Continuando con la segunda pregunta del por qué es tan importante la digestión. Bueno, la digestión es importante porque el cuerpo necesita los nutrientes provenientes de los alimentos y bebidas para funcionar correctamente y mantenerse sano. Las proteínas, las grasas, los carbohidratos, las vitaminas, los minerales y el agua son nutrientes. El aparato digestivo descompone químicamente los nutrientes en partes lo suficientemente pequeñas como para que el cuerpo pueda absorber los nutrientes y usarlos para la energía, crecimiento y reparación de las células. Las proteínas se descomponen químicamente en aminoácidos. Las grasas se descomponen químicamente en ácidos grasos y glicerol. Y los carbohidratos, pues estos se descomponen químicamente en azúcares simples. Bueno, sobre cómo funciona el aparato digestivo. Bueno, cada parte del aparato digestivo ayuda a transportar los alimentos y líquidos a través del tracto gastrointestinal, a descomponer químicamente los alimentos y líquidos en las partes más pequeñas o ambas cosas. Una vez que los alimentos han sido descompuestos químicamente en partes lo suficientemente pequeñas, el cuerpo puede absorber y transportar los nutrientes a donde se necesitan. El intestino grueso absorbe agua y los productos de desecho de la digestión se convierten en heces. Los nervios y las hormonas ayudan a controlar el proceso digestivo. Bueno, ahora voy a explicar un poquito de las funciones que tienen los órganos en el sistema digestivo.
empezando con el primer órgano, que vendría siendo la boca, que es por donde entran los animales, que su movimiento pues es masticar la comida, y los jugos digestivos que son añadidos, pues estos vendrían siendo la saliva, y las partículas de alimentos que son descompuestos químicamente vendrían siendo los almidones, que es un tipo de carbohidrato. Continuando con el segundo órgano, que sería el esófago, su movimiento sería la peristalsis. No tiene ningún jugo digestivo y no aporta ninguna partícula de alimentos químicos. Continuando con el estómago, bueno, su movimiento es el músculo superior en el estómago, se relaja para permitir la entrada de los alimentos, y el músculo inferior mezcla los alimentos con el jugo digestivo. El jugo que secreta vendría siendo ácido estomacal y enzimas digestivas. Las partículas de alimentos que son descompuestas químicamente vendrían siendo las proteínas. El cuarto órgano vendría siendo el intestino delgado, que su movimiento sería la peristalsis. El jugo que secreta sería el jugo digestivo del intestino delgado, y las partículas de alimentos que son descompuestas químicamente pues vendrían siendo harinas, proteínas y carbohidratos. Continuando con el otro órgano, con el siguiente órgano, que vendría siendo el páncreas, su movimiento sería pues ninguno, y el líquido que secretaría entonces sería el jugo pancreático. Descompone químicamente los carbohidratos, grasas y proteínas. Continuando con el siguiente órgano, que vendría siendo el hígado, no tiene ningún movimiento y secreta la bilis. El alimento químicamente descompuesto vendría siendo y el último órgano vendría siendo el intestino grueso, que su movimiento sería la peristalsis. No secreta ningún líquido, y lo que vendría quemando químicamente vendrían siendo las bacterias en el intestino grueso. También pueden descomponer químicamente los alimentos. Bueno, continuando con la tercera pregunta, ¿cómo se transportan los alimentos a través del tracto gastrointestinal? Bueno, los alimentos son transportados a través del tracto gastrointestinal mediante un proceso llamado peristalsis. Los órganos grandes y huecos del tracto gastrointestinal contienen una capa muscular que permite que sus paredes se muevan. El movimiento empuja los alimentos y los líquidos a través del tracto gastrointestinal y mezcla el contenido dentro de cada órgano. El músculo que está detrás de los alimentos se contrae y empuja los alimentos hacia adelante, mientras que el músculo que está frente a los alimentos se relaja para permitir que los alimentos pues puedan moverse. Bueno, en el proceso de la boca, los alimentos comienzan a movilizarse a través del tracto gastrointestinal cuando una persona come. Cuando la persona está tragando, la lengua empuja los alimentos hacia la garganta. Un pequeño colgajo de tejido llamado epiglotis se pliega sobre la tráquea para evitar que la persona se ahogue, y así los alimentos pasan al esófago. En el esófago, una vez que la persona empieza a tragar, el proceso se vuelve automático. El cerebro envía señales a los músculos del esófago y la peristalsis empieza. El esfínter esofágico inferior, cuando los alimentos llegan al final del esófago, un anillo muscular llamado el esfínter esofágico inferior se relaja y permite que los alimentos pasen al estómago. El esfínter usualmente permanece cerrado para evitar que lo que está en el estómago fluya de regreso al esófago. En el estómago, después de que los alimentos entran al estómago, los músculos del estómago mezclan los alimentos y el líquido con los jugos digestivos. El estómago vacía lentamente su contenido llamado quimo en el intestino delgado. En el intestino delgado, todos los músculos del intestino mezclan los alimentos con jugos digestivos del páncreas, hígado e intestino, y estos empujan la mezcla hacia adelante para continuar el proceso de digestión. Las paredes del intestino delgado absorben el agua y los nutrientes digeridos, incorporándolos al torrente sanguíneo. A medida que continúa la peristalsis, los productos del desecho del proceso digestivo pasan al intestino grueso. En el intestino grueso, los productos del desecho del proceso digestivo
Incluyen partes no digeridas de alimentos líquidos y células viejas del revestimiento del tracto gastrointestinal. El intestino grueso absorbe agua y cambia los desechos de líquidos a heces. La peristalsis ayuda a movilizar las heces hacia el recto. En el recto, el extremo inferior del intestino grueso, el recto almacena las heces hasta que las empuja fuera del ano durante la defecación. Ok, bueno, ¿cómo funciona el aparato digestivo para descomponer químicamente los alimentos en pequeñas partes que el cuerpo puede usar? Bueno, a medida que los alimentos se transportan a través del tracto gastrointestinal, los órganos digestivos descomponen químicamente los alimentos en partes más pequeñas, usando pues movimientos como el masticar, el exprimir y el mezclar. Los jugos digestivos como el ácido estomacal, bilis y enzimas hacen que pues estos puedan descomponerse. La boca, el proceso digestivo comienza en la boca cuando una persona mastica. Las glándulas salivales, que son las que producen saliva, un jugo digestivo que humedece los alimentos para transportarlos más fácilmente por el esófago hacia el estómago. La saliva también tiene una enzima que comienza a descomponer químicamente los almidones en los alimentos. En el esófago, después de tragar, la peristalsis empuja la comida por el esófago hacia el estómago, y en el estómago las glándulas situadas en el revestimiento del estómago producen ácidos estomacales y enzimas que descomponen químicamente los alimentos. Los músculos del estómago mezclan la comida con estos jugos digestivos, y en el páncreas produce un jugo digestivo que tiene enzimas que descomponen químicamente los carbohidratos, grasas y proteínas. El páncreas suministra el jugo digestivo al intestino delgado a través de pequeños tubos llamados conductos. En el hígado, pues produce un jugo digestivo llamado bilis que ayuda a digerir las grasas y algunas vitaminas. Los conductos biliares transportan el bilis desde el hígado hasta la vesícula biliar para ser almacenada o hasta el intestino delgado para ser usada. En la vesícula biliar, esta es la que almacena la bilis entre comidas. Cuando una persona come, la vesícula biliar exprime bilis hasta el intestino delgado a través de los conductos biliares. En el intestino delgado produce un jugo digestivo, el cual se mezcla con la bilis y un jugo pancreático para complementar la descomposición química de proteínas, carbohidratos y grasas. Las bacterias en el intestino delgado producen algunas de las enzimas necesarias para digerir los carbohidratos. El intestino delgado transporta agua del torrente sanguíneo al tracto gastrointestinal para ayudar a descomponer químicamente algunos alimentos, y también absorbe agua con otros nutrientes. En el intestino grueso, más agua se transporta desde el tracto gastrointestinal hasta el torrente sanguíneo. Las bacterias en el intestino grueso ayudan a descomponer químicamente los nutrientes restantes y pues estos producen vitamina. Los productos de desecho de la digestión, inclusive las partes de los alimentos que aún son demasiado grandes, se convierten en heces. Bueno, después de todo esto, ¿qué le sucede a los alimentos que digerimos? Bueno, el intestino delgado absorbe la mayoría de los nutrientes en los alimentos y el sistema circulatorio los pasa a otras partes del cuerpo para almacenarlos o usarlos. Hay células especiales que ayudan a que pues, los nutrientes absorbidos crucen al revestimiento intestinal para pasar al torrente sanguíneo. La sangre transporta azúcares simples, aminoácidos, glicerol y pues algunas vitaminas y sales del hígado. En el hígado se almacena, se procesa y se distribuye nutrientes al resto del cuerpo cuando pues los necesita. El sistema linfático, una red de vasos sanguíneos que transportan glóbulos blancos y un líquido llamado linfa a través del cuerpo para combatir las infecciones, absorbe los ácidos grasos y las vitaminas. El cuerpo usa azúcares, aminoácidos, ácidos grasos y glicerol para desarrollar las sustancias necesarias para la energía, el crecimiento y la reparación de las células. Continuando con cómo controla el cuerpo el proceso digestivo, las hormonas y los nervios trabajan juntos para ayudar a controlar el proceso digestivo.
Hay señales que fluyen dentro del tracto gastrointestinal y que van a la ida y vuelta del tracto gastrointestinal al cerebro. Las hormonas, pues las células que recubren el estómago e intestino delgado producen y liberan hormonas que controlan el funcionamiento del aparato digestivo. Estas hormonas le comunican al cuerpo cuándo debe producir jugos digestivos y estas envían señales al cerebro indicando si una persona tiene hambre o si está llena. El páncreas también produce hormonas que son importantes para la digestión. Los nervios en el cuerpo, pues el cuerpo obviamente tiene nervios que conectan el sistema nervioso central, que viene siendo el cerebro y la médula espinal, con el aparato digestivo y controlan algunas funciones digestivas. Por ejemplo, cuando una persona ve o huele comida, el cerebro envía una señal que hace que las glándulas salivales le hagan la boca agua para prepararlo para comer. El cuerpo también tiene un sistema nervioso entérico, compuesto de nervios dentro de las paredes del tracto. Cuando los alimentos estiran las paredes del tracto gastrointestinal, los nervios del sistema nervioso entérico liberan muchas sustancias diferentes que aceleran o retrasan la movilización de los alimentos y la producción de jugos digestivos. Los nervios envían señales para controlar las acciones de los músculos del intestino de contraerse y relajarse con el fin de empujar los alimentos a través de los intestinos. En los ensayos clínicos, el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, por sus siglas en inglés NIDDK, y otras organizaciones del Instituto Nacional de Salud, conducen y ayudan en la investigación de muchas enfermedades y condiciones médicas. Bueno, ¿qué son los ensayos clínicos y cuáles son adecuados para cada persona? Los ensayos clínicos son parte de la investigación clínica y la raíz de todos los avances médicos. Los ensayos clínicos buscan maneras nuevas de prevenir, detectar o tratar enfermedades. Los investigadores también usan los ensayos clínicos para examinar otros aspectos de la atención médica, como maneras de mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades crónicas. Continuando con mi clase, el segundo tema del que voy a hablar será del sistema nervioso. Comenzando con ¿qué es el sistema nervioso? Pues el sistema nervioso es un complejo conjunto de células encargadas de dirigir, supervisar y controlar todas las funciones y actividades de nuestros órganos y organismo en general. Gran parte de los seres vivos, así como los seres humanos, poseen sistemas nerviosos. Sin embargo, hay organismos que no los poseen, como por ejemplo los protozoos y los poríferos. Bueno, la función del sistema nervioso tiene la función de relación, ya que, como la palabra indica, relaciona las funciones y los estímulos de las diferentes paredes del cuerpo a través de este sistema central. De esta manera es posible que los seres humanos y otros animales puedan coordinar sus movimientos o respuestas tanto conscientes como reflejadas. Para estudiar el sistema nervioso se ha dividido anatómicamente el cuerpo humano en dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto del encéfalo y la médula espinal. El encéfalo a su vez se compone de el cerebro, que viene siendo el órgano que controla las acciones voluntarias, se relaciona con el aprendizaje, la memoria y las emociones. El cerebelo coordina los movimientos, reflejos y equilibrio del cuerpo. El bulbo raquídeo dirige las actividades de los órganos internos, como por ejemplo la respiración, los latidos del corazón y la temperatura corporal. Por otro lado, la médula espinal se conecta al encéfalo y se extiende a lo largo del cuerpo por el interior de la columna vertebral. El sistema nervioso periférico engloba todos los nervios que salen del sistema nervioso central hacia todo el cuerpo. Está constituido por nervios y ganglios nerviosos agrupados vienen siendo dos. El sistema nervioso somático, que comprende tres tipos de nervios, que son los nervios sensitivos, los nervios motores y los nervios mixtos. El sistema nervioso vegetativo o autónomo
incluye el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Las células de nuestro sistema nervioso se llaman neuronas y son de suma importancia para su correcto funcionamiento, ya que estas se encargan de transmitir la información sensorial. Las neuronas son células especializadas que reciben los estímulos de todas las partes de nuestro cuerpo y a su vez mandan las respuestas para que los órganos y otras capacidades físicas funcionen adecuadamente. Terminando mi clase con este tercer y último tema, el cual sería el aparato respiratorio. Empezando sería cómo es y cómo funciona este. El aparato respiratorio está formado por las vías aéreas y por los pulmones. Bueno, a través de las vías aéreas el aire circula en dirección hacia los pulmones y es en estos órganos donde se realiza el intercambio de gases. En las vías aéreas diferenciamos la vía aérea superior, que va desde lo que viene siendo la nariz y la boca hacia las cuerdas vocales, incluye la laringe y la faringe, y la vía inferior formada por la tráquea, los bronquios y sus ramificaciones en el interior de los pulmones y los bronquios. La tráquea es el tubo que va desde la laringe a los bronquios principales. Estos a su vez penetran en el interior de cada pulmón y se va dividiendo en ramas más pequeñas que vienen siendo los bronquiolos. Finalmente, a medida que se introducen en los pulmones, terminan en unas bolsas o sacos denominados alvéolos. En las paredes de la tráquea y los bronquios más gruesos hay varias capas de afuera hacia adentro. Son el cartílago, que le da estructura y consistencia, una capa muscular y una cubierta más interna que la mucosa. La función básica del aparato respiratorio es la respiración. Obviamente consiste en llevar el oxígeno del aire a la sangre y eliminar el anhídrido carbónico al aire. Este intercambio de gases se produce en el interior de los pulmones. El aire entra por la nariz y o boca y es conducido a través de las vías respiratorias hasta los alvéolos, donde se produce el intercambio de gases. Así el oxígeno pasa a la sangre y es transportado a todas las células. A su vez, el anhídrido carbónico que se produce en las células es transportado hasta los pulmones con su eliminación.